Bueno, muy bien. Primero que nada, lo más importante a tener en cuenta cuando diseñamos actividades, cuando yo diseño las actividades, es que siempre lo va a poner enfrente a distintas situaciones. Situaciones que tienen que ver con la memoria, situaciones que tienen que ver con la interpretación, con el tratar de dilucidar de qué se trata un ejercicio, situaciones que tienen que ver con técnicas de estudio, como lo que estamos viendo, por ejemplo, acá en esto de interpretación de mapas conceptuales, a veces con choice, donde relajemos un poco el tema de la memoria, de tener que contestar memorísticamente una oración o un párrafo, y que podamos interpretar algún fenómeno, como los que aparecen acá, por ejemplo, cuando me pide discriminar o separar o clasificar estos fenómenos que ocurren acá, según sean fenómenos químicos o fenómenos físicos, ¿no? O sea que y otros que son choice, como les decía, por ejemplo acá en el punto 6, que son de opciones correctas, donde me dan un enunciado, una primera parte de una oración que se tiene que ir completando con la segunda parte de esa oración. Y te dan opciones, varias opciones, algunas completan de manera correcta la oración y otros completan de manera incorrecta, absurda, ridícula o errónea, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa que ustedes tengan en cuenta es eso, que yo no voy a hacer actividades simplistas ni superficiales, sino todo lo contrario, pero no para complicarlo, sino para empezar a potenciar todas aquellas capacidades que tenemos, ¿no? De interpretación, de lectura comprensiva, de uso de la tabla periódica, en este caso físico-química, una de las cosas más importantes que tenemos para estudiar es la tabla periódica. Por supuesto que lo más fácil, lo más sencillo es a veces derrumbarnos o frustrarnos demasiado frente a una situación y decir, no entiendo, la verdad no entiendo nada, preguntar a todo el mundo, enloquecernos, ponernos de mal humor o simplemente sentir que no vamos a poder avanzar, no vamos a poder continuar, ¿no? Frente a esto es donde yo les digo, necesitamos que traten siempre de resolver las actividades, siempre traten de resolver. Yo siempre les voy contestando por privado en los comentarios privados que hacen o las preguntas que hacen por Classroom. Y en este caso, cuando veo que la duda a veces es un poquito más generalizada, allí hacemos estos videos tutoriales que ustedes después van a poder ver todas las veces que sea necesaria, poner pausa, tomar apuntes y demás. No se olviden que también en el Classroom, como yo anticipé en varios momentos, tienen ustedes algunos libros subidos como material de lectura. De modo que lo pueden pasar, lo pueden ir mirando desde la computadora o también desde el celular, si bien entiendo que desde el celular es más complicado, pero bueno, tienen esa posibilidad de tener material para mirar también. Son temas que se consideran de repaso de años anteriores, ¿sí? Sin entrar en si me lo dieron o no me lo dieron, que la pandemia, no pandemia, no. O sea, son temas que corresponden a años anteriores e inclusive a la primaria también, porque ciencias naturales se estudian en la primaria también y cada año se va ajustando, se va profundizando, se va adquiriendo más capacidad de interpretación. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando se presenta una actividad de este tipo, una guía, es tratar de darse cuenta primero cuál es el tema al que hace referencia el ejercicio. ¿Por qué es importante saber cuál es el tema? Porque si yo sé cuál es el tema, o me doy cuenta cuál es el tema, podré ir a consultar en la bibliografía, en el material de lectura, o en tal caso en internet, o en mi biblioteca, si tengo libros en papel, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, mío mismo, ¿no? Ahora, si yo ni siquiera me doy cuenta de cuál es el tema al cual se hace referencia con un determinado ejercicio, estamos en un problema mucho mayor, ¿no? Que se puede subsanar, que se puede ir solucionando, por supuesto, pero siempre en positivo, siempre apostando a que esto uno lo va a poder ir comprendiendo y lo va a ir sacando de a poco, ¿verdad? Entonces, en este caso, el primer punto dice completar para los siguientes elementos químicos, mercurio, manganeso y níquel, los datos que figuran acá en todas las columnas, ¿no? En uno me pide que ponga, o sea, yo tendría que poner acá en elemento mercurio, manganeso y níquel, como podría poner los 120 elementos de la tabla periódica, pero con 3 podemos empezar. Poner cuál es el símbolo químico, ¿no? Que obviamente hay que buscar en la tabla periódica, cuál es el número Z, cuál es el número A o número másico, cuál es la cantidad de protones, la cantidad de electrones, la cantidad de neutrones que tiene ese elemento. Yo tengo que asumir que esto se ve en primer año, ¿sí? Yo lo doy en primer año en otras escuelas. Pero aún en el caso en el que no lo vimos o no lo tienen o no lo saben, bueno,
ponen el dato que sí pueden interpretar, que sí pueden conocer. No hace falta luego aclarar, esto no lo hice, el punto este no lo hice, porque no entendí, porque se supone que si no está hecho, algo sucedió. Entonces no hacer tanta declaración, evidencia, ¿no? Que sea más que evidente. Entonces, lo que puedo hacer, lo hago, pero tiene que ser algo con esfuerzo, con dedicación, ¿sí? Pues si no, vuelvo a repetir, a veces es más sencillo decir, no entiendo, entonces voy a esperar que en algún momento me lo explique, ¿sí? Está muy bien, lo vamos a explicar, pero acuérdense que estamos en una etapa de diagnóstico donde queremos ver también de qué manera tratan de solucionar un obstáculo o un problema que surge. ¿Qué hago? ¿Me quedo en que no puedo? Busco material, busco en internet si está a mi alcance, busco en libros, miré el libro que la profesora compartió, el link, el enlace como material de lectura, o no miré nada. ¿Sí? Porque a veces pretender hacer directamente una actividad sin haber leído la teoría y es complicado. Entonces, ese primer punto que indicaría tabla periódica, el tema al que hace referencia, ¿cuál sería? Sería el tema estructura atómica y partículas subatómicas. Entonces, yo ya te digo eso, ¿sí? Partículas subatómicas, cierto que había como una formulita que había que utilizar para poder calcular los protones, los electrones, los neutrones. Bueno, entonces busco en la carpeta del año pasado o en las copias que tal vez usé el año pasado y tal vez me pueda acercar a contestar esto, ¿sí? En el punto 2 dice, explica brevemente la presencia de 3 elementos inorgánicos en la composición química humana. O sea, una de las cosas que siempre podemos llegar a pensar es, ¿para qué sirve la química o para qué sirve conocerla si uno no va a ser químico o no va a estudiar química como carrera el día de mañana? Y en realidad, lo interesante de este segundo punto que yo les pido es que uno pueda averiguar dónde hay elementos químicos que están en nuestro cuerpo. Por ejemplo, les digo uno que ustedes ya saben, que es el fósforo en los huesos o el calcio en los dientes y en los huesos. Pero hay otros más que uno puede llegar a encontrar, ¿sí? Que son inorgánicos, es decir, que no provienen de los alimentos, no vienen con los nutrientes. Por ahí están sumados a los nutrientes, pero no son sustancias orgánicas. Entonces, por ahí uno lo sabe porque vio un documental, porque vio un programa, porque lo preguntó en su casa o porque lo pudo googlear también. Son esos temas que uno puede googlear prontamente y que, aunque no tenga un libro, rápidamente me va a salir alguna respuesta favorable para poder contestar esto, ¿sí? El punto 3 dice, clasifica las transformaciones ocurridas en los fenómenos del cuadro, según sean físicas o químicas. ¿Cuál es el tema en cuestión? Cambios químicos y cambios físicos, donde tengo que repasar qué significa cada uno. El cambio físico es aquel que no altera la composición íntima de la materia, o sea, la materia va a seguir siendo la misma, pero va a modificar algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los cambios de estado de la materia, por ejemplo, el agua líquida que se puede solidificar y se hace hielo o se gasifica cuando se hace vapor de agua, en los tres casos sigue siendo la misma composición química, sigue siendo H2O, sigue siendo agua, pero lo que ha cambiado es el aspecto físico, ha cambiado de manera física su estado de agregación, es decir, la forma en la que las partículas están agregadas o están unidas para formar ese cuerpo, esa sustancia líquida, sólida o gaseosa. Entonces, y la química, los cambios químicos son aquellos que sí van a modificar sustancialmente la composición íntima de la materia. O sea, la materia va a cambiar completamente, va a dejar de ser lo que era al inicio y va a transformarse en una cosa completamente diferente. Que por más que uno junte el resultado final, el producto final, no va a poder volver al estado inicial. Por ejemplo, un papel quemado. Un papel quemado, toda esa ceniza, el humo, el hollín, todo lo que se obtiene, por más que lo pongamos en un recipiente y esperemos un par de horas, no vamos a volver a tener el papel original, porque ya se cambió, se modificó sustancialmente la composición de esa materia. Es un cambio químico. En cambio, por otro lado, un papel arrugado sigue siendo papel. Arrugado, dañado, arruinado, pero sigue siendo papel. Entonces acá uno lo que tiene que pensar es lo mismo. Pensar la leche hirviendo, si se trata, sigue siendo leche o ya no es más leche, es otro compuesto raro que no sabemos pero que está más caliente, tengo que decidir si le hago la cruz en lo químico o en lo físico, ¿sí? En la manzana que se pudre, tengo que decidir, de acuerdo a lo que les estoy diciendo, la diferencia entre cambio químico y cambio físico, decidir si es la cruz para el químico o la cruz para el físico. Vidrio que al caer se rompe, vino que se pone agrio,
¿no? Leche que se cuaja, cuajarse, la leche es un cambio químico, bueno, ahí se los digo, porque se corta y es la que me va a permitir realizar crema o realizar ricota, ¿no? Y en algunos casos ustedes podrán decir, bueno, pero el cambio hay un poco y un poco, porque, o sea, físicamente yo observo que cambió la estructura, que cambió el color, que cambió, se hizo más, en vez de líquido se hizo más sólido, pero además es otra sustancia. Entonces, en ese caso, que ustedes piensen que es un cambio físico-químico, como la materia, de hecho, físico-química, la cruz la podemos poner en el medio, porque consideramos que son las dos posibilidades, ¿no? Después, situaciones reales, ¿no? Ya no solamente del libro de química, sino, por ejemplo, acá un cañón que va a ser explotado, ¿no? Es el prender fuego, la pólvora para que el cañón sea lanzado. ¿Qué tipo de cambio sería? ¿Un cambio físico o un cambio químico? Una persona que le da un pelotazo en la cara, ¿es un cambio físico o es un cambio químico? Y el hielo que se derrite en una persona que está ahí con hielo porque le duele la cabeza o le pasó algo en su cabeza, ¿qué es? ¿Un cambio físico o un cambio químico? ¿Sí? Luego el punto 5 ya es más teórico porque dice explicar el modelo atómico de Rutherford y esquematizarlo. Ustedes se acordarán que a lo largo de la historia de la ciencia hubo varios pensadores, algunos de ellos filósofos, otros ya más científicos, que pensaron en de qué manera sería la estructura de la materia, cómo se llamaría esa partícula más pequeña que luego pasó a denominarse átomo. Y uno de esos pensadores, uno de esos físicos fue Rutherford. Entonces eso no queda más que buscarlo y copiarlo, ¿sí? El punto 6 es un choice, como les decía, donde dice las sustancias orgánicas se caracterizan por. En general, yo lo que voy a decir acá, ustedes después lo tomarán nota y podrán marcar cuál les parece la correcta o no. Fíjense cómo hasta los ítems son distintos, ¿no? Que aquel que tiene una mentalidad muy lineal, ¿no? Muy unidireccional, dice, pero ¿cómo empieza desde la G? Por Dios, me falta la A, la B, la C, la B. No, ¿por qué? Porque uno está acostumbrado a que siempre empezamos, lógicamente, 1, 2, 3 en orden, eso hay que mantener el orden y contestar en forma ordenada también las guías. Pero acá uno podría haber empezado A, B, C, D, E, como habitualmente lo hacemos, pero en este caso, al editar la copia, quedó G, H, I, J, K. La verdad que nos debería tener sin cuidado, ¿no? La letra en sí. Lo importante es lo que dice esa opción para ver si la marcamos o no. Entonces, cuando hablamos de una sustancia orgánica, siempre las sustancias orgánicas provienen de seres vivos o de sus derivados. Por ejemplo, el huevo proviene de un ser vivo, es un derivado de un ser vivo. Asimismo, la manteca, por ejemplo, es un derivado de la leche que proviene de la vaca, por lo tanto, es un ser vivo, proviene de un ser vivo o es un derivado de un producto de un ser vivo, como es el caso de la leche. ¿Qué más? Tienen bajas temperaturas de ebullición y de fusión, es decir, que no soportan el congelarse o rápidamente hierven también, ¿no? El agua, que es el caso que nosotros siempre estudiamos por excelencia, es una sustancia inorgánica y por eso tiene un punto de ebullición tan alto, es uno de los más altos en la naturaleza, ¿no? Es 100 grados centígrados, pero una sustancia orgánica a 100 grados centígrados se desnaturaliza, pierde sus propiedades y, bueno, genera una serie de consecuencias no favorables, ¿no? ¿Qué más? Una sustancia orgánica está conformada por la sigla CHO o CHON, eso que parece un chiste, que en realidad representa cada letra de un elemento químico. Entonces, CHO, que sería carbono, por ejemplo acá ven, carbono, hidrógeno, oxígeno, y cuando aparece la N sería nitrógeno. Y después más adelante ustedes van a ver que se le agrega la P de fósforo, la Ca de calcio, y pueden aparecer otros elementos químicos combinados a esta sustancia orgánica. Otra característica es que la sustancia orgánica se puede poner en descomposición, se pudre, se oxida frente a la presencia del oxígeno, se oxida pero provoca una fermentación o una putrefacción. Nosotros sabemos que el metal también se oxida en presencia de oxígeno, ¿verdad? Cuando dejamos una chapa o un hierro a la intemperie y genera ese óxido tan característico con olor a metal y que mancha de color rojo anaranjado la mano, la piel, ¿no? Eso también es una oxidación, pero es una oxidación inorgánica. La otra oxidación es la que denominamos putrefacción o combustión biológica. Una sustancia orgánica también tiene la capacidad de, como proviene de los seres vivos, está vinculado a las funciones vitales.
Todo lo que no es orgánico, o sea, que se trata de algo inorgánico, correspondería a todo aquello que no cumple funciones vitales, ¿sí? Y bueno, y estoy mirando acá las opciones para ver si ustedes tienen posibilidad de marcarlo. Y otra cosa, que esta oxidación que ocurre en una sustancia orgánica, por ejemplo, cuando dejamos una papa pelada afuera y no la ponemos en la heladera, no la consumimos, no la cocinamos, se va poniendo negra. Igual que algunas frutas como la banana, la manzana, se pone de un color amarronado. Eso significa que se está oxidando, ¿no? En el caso de un metal, eso tarda mucho más tiempo. En el caso de una sustancia orgánica, eso ocurre rápidamente, ¿no? Lo mismo, otra cosa que podemos denominar de las orgánicas es que pueden entrar en combustión, pueden hacer combustión rápida a veces, o combustión lenta. Esta combustión lenta es la oxidación lenta, la oxidación biológica. Y la combustión rápida es la que produce llama, la que produce calor, fuego. Por ejemplo, cuando prendo un papel, el papel enciende rápidamente. Esto me da un indicativo de que ese papel es una sustancia orgánica, ¿no? Por varias razones, porque se prende fuego, porque puedo interpretar que proviene de la celulosa se saca de las plantas, de los árboles son seres vivos, cumplieron funciones vitales, tenían cho y chon en su constitución química. O sea, uno va interpretando y ustedes se van dando cuenta que ya no hay respuestas cerradas, ya no es blanco-negro, ¿no? Alto-bajo, sino que cada cosa que vamos interpretando y explicando siempre se va vinculando una con otra. Y esto es lo importante de ir aprendiendo a estudiar, porque luego a ustedes les va a facilitar la comprensión de muchos otros temas de su escolaridad. Y ya preparándose a futuro para cuando ustedes quieran emprender sus estudios terciarios, universitarios, mucho más adelante, ¿verdad? Pero claramente uno tiene que aprender, ir adquiriendo esas competencias, esas habilidades, esas destrezas para entender, para investigar, para preguntar, para comprender desde muy pequeño. No es que cuando uno ya es grande y está a un paso de la facultad, ahí va a ser mucho más claro todo, ¿no? En la medida que uno vaya teniendo las primeras dificultades y las vaya sacando adelante, va a ver cómo le va a resultar mucho más simple. Así que bueno, espero que con esto más o menos se orienten y vean lo que les va a faltar, lo que van a requerir para ir completando, ¿sí? Sí entiendo que el de tabla periódica, ese puede quedar incompleto el cuadro, un poco incompleto, pero no completamente en blanco, porque ustedes ya saben de qué manera se clasifican los elementos en la tabla periódica. Hay 3 clasificaciones fundamentales: metal, no metal y elemento de transición, de acuerdo a dónde se ubique en la tabla periódica, ¿sí? En cuanto al estado, recuerden que el estado de un elemento en la tabla periódica me lo dice el color del símbolo. Si el símbolo está en negro, significa que es un estado sólido en la naturaleza de ese elemento. Si el símbolo está en verde, es gaseoso, y si el símbolo está en azul, es líquido. Y por otro lado, el período y el grupo son los distintos casilleros, ¿no? O sea, todos los grupos son verticales, de arriba para abajo, y hay 18 grupos en total, y los períodos son horizontales, de derecha a izquierda, y hay 8 períodos en total. Eso, digamos, es la introducción a la tabla periódica, y eso se tiene que haber visto en otro momento. Y si no, bueno, pero que quede por lo menos un poco incompleto el cuadro, no la nada misma. ¿Me explico? Y bueno, ahora en el siguiente video que les voy a compartir, voy a explicar específicamente lo de mapas conceptuales para que también les pueda servir de orientación para seguir adelante con la guía. Bueno, muy bien.